Pues bienvenidos a la entrevista con Expoc. Hoy, antes de presentar al invitado, quiero hacer énfasis en que estamos justo a la mitad de agosto. Seguimos en el durante de este momento extraño que es una pandemia. Y bueno, ahora sí, Juan Carlos Alberde Lozada, bienvenido a la entrevista con Expoc. Muy bien, gracias, Edgar. Sí, Juan Carlos es director general en uno de los principales grupos restauranteros en México, que es Grupo Restaurantero Gigante, ¿no? Recién también nombrado, ¿no? Hasta hace unos meses o semanas venía siendo Grupo Restaurantero Tox, ¿no? Oye, Juan Carlos, primera pregunta que te haría, déjame tener, porque además antes de pandemia tuvieron noticias de nuevas marcas, de una nueva marca. ¿Nos puedes platicar cuáles son las marcas que están debajo de tu liderazgo? Así es. Pues mira, te platico. Tenemos 5 marcas en el portafolio. Tox siendo la marca con la que iniciamos todo este camino en el tema de restaurantes o en el mundo de los restaurantes. Y después incursionamos con Panda Express, que es una franquicia de Estados Unidos. Esa empezamos en los 90s, en 91. Y luego lo que hicimos fue la compra de California y Beer Factory. Los California los terminamos convirtiendo a Tox en su totalidad, y lo que terminamos haciendo con Beer Factory fue darle la vuelta. La verdad es que es un mercado microcervecero bastante importante, y además de que son pioneros de la cerveza, ¿no? Beer Factory fue la primera marca de cerveza artesanal en México. Ellos empiezan actividades en el 94, nosotros los compramos 2015, y después trajimos la franquicia de Shake Shack, estas hamburguesas por las que se han formado hasta 3 horas en la apertura de Reforma, que fue la locura, ¿no? Como en los 80s, ¿no? Muy ochentero. Así es, que se formaban ahí en el periférico. Y bien, la verdad, Shake Shack con muy buenos resultados hasta el momento. Y efectivamente, en la pandemia nos estrenamos con el Farolito. Exactamente. Entonces, el 5 de marzo de este año, nos quedamos ya finalmente con el Farolito. Era una marca que ya la veníamos explorando de tiempo atrás. Y nos quedamos el 5 de marzo con ellos. Y bueno, pues a mediados de marzo empezamos con la pandemia, así es que bueno, pues ha sido interesante el tema de tener una marca nueva en el portafolio. Digo, ha sido más que interesante, ha sido un reto, ¿no? Tener una marca nueva en el portafolio y entrar a la pandemia. Entonces, bueno, pues ahí andamos con estas 5 marcas. Pero llega la pandemia y yo quisiera hacerte una pregunta un tanto personal. ¿Cómo recibes tú, Juan Carlos, este shock, ¿no? De un aspecto que vino desde Asia, Europa, que se venía aproximando y al final de cuentas a nuestro país, a nuestro continente, y realmente desestabiliza cualquier empresa, y sobre todo una empresa como, bueno, las marcas de restaurantes, en donde simplemente se deja de operar? ¿Nos puedes compartir algo, pero un poquito más personal, y después llevarlo a tu gestión como director? Claro. A ver, yo te platicaría que al principio, digo, y todo esto fue durante el puente de marzo, ¿no? En donde de repente se incrementa el tema y la conversación con respecto a la pandemia. Uh-huh. Yo creo que en México habíamos hasta cierto punto subestimado mucho el tema de la gravedad de la pandemia. Y yo creo que la gran mayoría, y entre ellos yo, fuimos mucho más optimistas en cuanto al tema de los tiempos, ¿no? Yo, la verdad es que creo que los primeros análisis o las primeras proyecciones que hicimos, pues veíamos una afectación, yo te diría que de abril y parte de mayo, no más de eso. Pero bueno, de repente la autoridad nos declara a nosotros como no esenciales. Ese yo creo que fue el primer shock, ¿no? Porque de repente, pues, de pensar que estabas abierto un día al público, al día siguiente pues ya dejas de ser esencial y te piden que cierres.
Entonces, ya habíamos vivido algo antes con la influenza, pero pues habían sido 15, 20 días, no más de eso, y la verdad es que había sido un tema complicado en aquel momento. Entonces, como que sentíamos que estábamos preparados para ello y yo creo que no teníamos ni idea de lo que venía, ¿no? Pero, como te decía, lo primero es, oye, ¿qué hago con todo mi personal? ¿No? Entonces, lo primero fue, pues vamos a cuidarlos. ¿Por qué? Porque siempre han sido, yo te diría que parte de sentirnos tan cercanos a ellos como parte de nuestra familia. Lo hicimos tanto en el centro de apoyo como en las unidades, ¿no? Entonces, cuando inició todo este proceso, lo primero que optamos fue, oye, toda la gente que esté en el centro de apoyo, lo primero es home office. Entonces, todos que se vayan a trabajar desde sus casas. Entonces, empezamos como que a darles las herramientas que iban a necesitar para poder trabajar desde casa. Y después empezamos a entender o a tratar de entender qué podíamos hacer también en las unidades, en dos sentidos. Uno, tener menos gente en la calle, que era nuestra prioridad, ¿no? Entonces dijimos, oye, si vamos a mantenernos por delivery, ¿qué unidades debiésemos de tener abiertas? Y no abramos todas solo por abrirlas, sino tratemos de ampliar radios de cobertura en cuanto a las entregas de domicilio y tratemos de escoger unidades estratégicas para esto y que además sea el número o podamos tener el menor número de colaboradores en la calle. Incorporamos otras compañías de entrega a domicilio, ampliamos radios, ampliamos nuestra oferta de productos. Entonces hicimos varias cosas para poder estar con más productos o ocasiones de consumo con nuestros clientes. ¿Cómo enfrentaron el tema con sus proveedores? Que seguramente tendrán buena relación con ellos, ¿no? En general. Sí, sin duda. A ver, yo te diría que el año que entra Tox, que te decía que es la primera marca que tuvimos en el portafolio, cumple 50 años de estar en el mercado. Entonces, a lo largo de todos estos años hemos establecido muy buenas relaciones comerciales, yo diría que muy, muy sólidas. Entonces, la verdad es que cuando el proveedor entiende la gravedad del asunto, se vuelve muy solidario hacia ti también. Entonces, obviamente, pues, ¿qué pasa? Que de venir vendiendo el 100%, ¿no? De repente te vas a vender el 10%. Entonces, al mes siguiente. Entonces, ahora debes el 100% del mes anterior vendiendo el 10%. Entonces, el tema es, obviamente, aquí privilegiamos el pago a proveedores, obviamente durante el primer mes, ¿no? Para saldar la mayoría de nuestras cuentas que teníamos pendientes con ellos, el pago de la nómina, el pago de impuestos, o sea, como que establecimos todas esas prioridades y empezamos a trabajar en ellas, ¿no? Y ustedes han tenido desde hace años una línea, diría yo, de proveeduría B, alternativa, que implica mucha chamba, ¿no? Y mucha gestión, que son los proyectos productivos. ¿Qué hay de eso, no? Porque también la emergencia, así como a los proveedores de largo plazo que han tenido, también le pega a ellos, ¿no? ¿Nos puedes dar algún comentario de este otro atributo que ustedes tienen y que han construido junto con estas comunidades y organizaciones? Sí, sin duda, digo, la verdad es que las comunidades y todos nuestros proveedores de proyectos productivos para nosotros son sumamente importantes, ¿no? Son comunidades en su gran mayoría muy humildes, entonces, pero con grandes productos, ¿no? Siempre lo hemos dicho que no compramos por lástima, sino compramos por calidad y porque la verdad es que merecen que les compremos su producto porque tienen un extraordinario producto, ¿no? Entonces, tú conoces perfectamente todos los proyectos, pues digo, tenemos miel, tenemos mermelada, tenemos mole, granola, chocolate, café. Entonces, tenemos muchos proyectos y por supuesto que cuando inicia esta crisis, pues una de nuestras grandes preocupaciones eran todas esas comunidades, ¿no? Y tú conoces bien la estructura que tenemos aquí dentro de Grupo Restaurantero Tox,
y ese puesto o esa atención a esas comunidades la tenemos aún a nivel dirección, ¿no? De dirección. Entonces, por supuesto que Gustavo, quien es el director de esa área, se dedicó a atender todas estas necesidades de manera muy puntual, ¿no? Y platicándolas también conmigo, ¿no? Rebotándolas conmigo, rebotándolas con el equipo, porque, pues digo, son de las cosas que inmediatamente subimos a las redes, subimos a todas las plataformas de entrega a domicilio. Entonces, les quisimos dar un canal de salida adicional que no lo tenían. Entonces, así como te hablé de radios o extender los radios y una serie de cosas para el tema de plataformas, pues subimos todos los proyectos o todos los productos de proyectos productivos a estas plataformas, porque también creíamos que se podía convertir en un nuevo canal de venta para esas comunidades y que podíamos continuar con el apoyo a ellas, ¿no? Empezó Gustavo a tener reuniones uno a uno, y cuando digo uno a uno me refiero a la comunidad en particular de la miel o la comunidad de la mermelada o así, con Gustavo y su equipo. Pero después se les ocurrió a ellos empezar a tener reuniones entre todas estas comunidades junto con el equipo de Gustavo. Y la verdad es que ahí lo que fue muy interesante y ha sido muy valioso es que empezaron a salir ideas a desarrollar entre comunidades. Entonces, la comunidad, por ejemplo, del chocolate desarrolló una idea de nopal deshidratado y no estaban metidos en ello. Y luego la comunidad de la miel les abrió la puerta a las demás comunidades para exportar a Texas. Entonces, la verdad es que se dio un círculo virtuoso en ese sentido, y yo creo que fue o hasta ahorita ha sido algo muy positivo, porque lo que hemos visto es que entre ellas o entre las comunidades se han apoyado muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que nos sentimos también muy orgullosos de poderlos haber unido entre ellos, porque se siguen sumando de manera positiva, ¿no? Todos estos esfuerzos. Y pues hemos seguido apoyando a las comunidades en todo lo que hemos podido, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, te platico de una idea que tuvimos y que está próxima a salir, que fue el pan de muerto. El pan de muerto individual, uno de los panes de muerto, le estamos inyectando mole. Y está quedando espectacular. Entonces, así como el año pasado hicimos uno con conejito y así hemos hecho varios con marcas en donde nos hemos aliado también, creo que este año nuestra responsabilidad estaba principalmente en el cómo ayudamos también a nuestras comunidades, y desarrollamos un pan de muerto individual con relleno de mole y créeme que está buenísimo. Y hablemos del después, que yo creo que ya ahorita ya tenemos un pie en el después, aunque estamos medio adentro y medio afuera. ¿Qué visualizas? ¿Hay oportunidades inclusive en este contexto? Juan Carlos, ¿tú cómo lo visualizas? ¿Sigues ocupado como líder en la crisis o realmente, o mitad y mitad? ¿Cómo lo estás enfrentando? Yo te diría que, a ver, efectivamente tenemos un pie todavía dentro de la crisis, porque nuevamente el optimismo y de toda la industria fue que una vez que abriéramos de vuelta a público, pues íbamos a tener los restaurantes llenos, que la gente iba a salir a la calle, que ya estaban un poco cansados de estar en sus casas. Y yo te diría que hoy le podría atribuir eso o el que hayamos empezado mucho más lento de lo que pensábamos nosotros, yo se lo atribuiría a dos factores. El primero, yo diría que es un factor hasta cierto punto de miedo al contagio, miedo a enfermarme y que me enferme gravemente. Entonces, creo que por ahí existe ese temor. Por otro lado está el tema y el factor económico. Claro. Porque no nos podemos apartar de que esta crisis, esta pandemia, ha metido a muchas empresas en una crisis muy profunda, y creo que muchos han optado por dar de baja a números muy robustos de empleados, ¿no? Entonces, por supuesto que dentro de nuestra organización tenemos al familiar que perdió la chamba, al primo que perdió la chamba,
Y así, y muchas de las personas que trabajan todavía con nosotros son quienes se vuelven el sustento económico de ese hogar. Entonces, yo te diría que hoy existen esos dos temores, el económico y el de salud. Entonces, vemos que la gente está siendo más cautelosa. Pero también, por otro lado, yo creo que hoy todo lo que hemos implementado nosotros dentro de nuestros restaurantes han empezado a permear en el tema de la confianza, porque pues somos muy disciplinados y hemos sido muy disciplinados en el tema de hacerles las pruebas PCR a todos nuestros colaboradores conforme lo indica la ley. De hecho, ya lo retiraron, lo pidieron ahora nada más a empresas con 100 o más colaboradores en un solo centro de trabajo, y la verdad es que nosotros quisimos continuar con ello, porque creemos que es bien importante detectar el tema de quién está o no enfermo con COVID, ¿no? Entonces, creo que ha sido ya más bien un tema de responsabilidad nuestra, y eso ha sido visto de manera muy positiva por todos nuestros equipos de trabajo, y obviamente les hacemos su cuestionario, la toma de temperatura, tenemos todas las cuestiones sanitarias en el tema de cocina. Siempre hemos trabajado bajo el tema del distintivo H. Llevamos más de 25 años certificados con el distintivo H. Entonces, como que también eso nos había preparado a nosotros para recibir mejor el tema de todo este nuevo protocolo que nos había pedido la autoridad y tener las cosas en su lugar. Entonces, para nosotros fue mucho más fácil implementarlo también, derivado de esa ya disciplina que teníamos previa del distintivo H. Y por otro lado, con nuestros clientes, pues también estamos en la toma de temperatura, un cuestionario, cubrebocas, estamos sanitizando todos los espacios, implementamos nuestro menú a través de un código QR, estamos tratando de poner la mayor cantidad de métodos de pago que sean contactless para que el cliente tenga el menor contacto con algún elemento físico que pudiese tener en la superficie también la bacteria o demás. Entonces, la verdad es que sí hemos hecho tantas cosas que yo creo que con el paso de las semanas hemos estado viendo una recuperación, yo diría que lenta pero muy sólida. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema de que el cliente está sintiendo este nivel de confianza de lo bien que estamos ejecutando las cosas. Entonces, eso ayuda, ¿no? Terminaría con algo que también le han metido músculo, ¿no? En toda esta labor que desde Grupo Gigante con otros aliados y las marcas fundamentalmente del grupo restaurantero han hecho en cuanto a servir comida caliente a instituciones que están atendiendo la emergencia. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Porque han sido muy activos, siguen en esta labor, ¿no? Yo me atrevería a decir que es parte del ADN de la empresa y hasta de los fundadores, ¿no? Y yo creo que algo que hemos hecho, llevamos 235,000 comidas servidas. Cuando digo llevamos, ahí también estoy incluyendo a Hoteles Presidente, que también ha estado activo en ello, ¿no? Pero bueno, hemos estado sirviendo a través de Tox, del Farolito, a través de Shake Shack, a través de Beer Factory y a través de Panda. O sea, las 5 marcas han estado de alguna manera atendiendo esta necesidad, ¿no? En algunos casos con un menor involucramiento que otras, pero también tiene que ver por la dispersión geográfica, porque lo que hemos hecho es identificamos la necesidad junto con el gobierno de algunos hospitales en particular, ¿no? Yo te diría que con el gobierno del Estado de México y con el gobierno de la Ciudad de México, pero también atendimos un hospital en Cancún, estamos próximos a atender unos hospitales en Querétaro. Entonces, hemos estado muy activos en ello y la verdad es que yo te diría que nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha logrado hasta el momento. Les llevamos tanto desayuno, comida y cena. Hemos hecho un menú específico para el tema de doctores y todo el personal médico. Fíjate que fue muy curioso cuando Gustavo se acercó por primera vez a la plática con uno de los hospitales. Nos decían, oye, pero esto es solo para los doctores. Dijimos, no, para los doctores, para los enfermeros, enfermeras, camilleros,
para todo el personal. Caray, ¿como para todo el personal? Sí, para todo el personal. Dime cuántas comidas necesitas diarias. Entonces, yo te diría que llegamos hasta atender más de 1,000 comidas diarias. Entonces, prendíamos a Tox en la parte del desayuno, prendíamos a Panda Express en la parte de la comida y rematábamos igual y con la noche con el farolito, ¿no? Entonces, estábamos ahí surtiendo con esas 3 marcas de manera regular y después incorporamos en algún momento a Beer Factory e incorporamos también a Shake Shack. No dejamos de siempre tener aliados, ¿no? Y en todo este proceso de estas comidas, pues yo te diría los 3 principales aliados, pues Fundación Gigante, el número 1, luego Santander y después se unió Zurich. Entonces, empezamos con Fundación Gigante, pero después el esfuerzo de Santander, cuando Santander se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, dijo, yo quiero participar con ustedes y se incorporó en este proceso. Y después Zurich dijo, oye, yo quiero participar con ustedes y se incorporó en el esfuerzo. Entonces, y ya ahora el tema de Querétaro viene nuevamente con Santander y con Zurich para atender esta necesidad, ¿no? Juan Carlos, en realidad, pues qué gozada que nos platiques todo esto. La realidad es que me parece, y déjame decirlo de esta manera, que al final de cuentas también, si bien tienes un equipo excepcional, ¿no?, de operación en todos sus ámbitos para que funcione este gran negocio que tienen, pero quisiera yo cerrar esta conversación pues, con total confianza, decirte que pues es que decisiones humanas se toman cuando hay un liderazgo que creo que trasciende esos indicadores de corto plazo y más bien ve hacia largo plazo, ¿no? E incluso en situaciones tan adversas y tan complejas para una industria como la de ustedes, yo creo que se necesita perspectiva, ¿no? De manera que es un gusto poder platicar contigo, Juan Carlos, y ojalá hacia adelante sigamos, danos la oportunidad de mantenernos cercanos para ver, seguramente se irán reflejando estas oportunidades que parten del COVID. Me parece que hay que tener, si así me lo permites, la capacidad de compartirlas, ¿no? Y saber cómo no todo es crisis, no todo es negativo, no todo es oscuro, sino todo, creo que al final de cuentas sigue teniendo la posibilidad de generar valor. Por mi parte, agradecerte esta apertura, Juan Carlos, y darte de nueva cuenta la bienvenida a Expo. No, hombre, al contrario, Edgar. La verdad es que para mí es un gusto platicar con ustedes y compartir con tu auditorio, ¿no?, todo lo que hacemos. Y tú lo sabes, somos unos apasionados por un lado, te diría, de la responsabilidad social y por otro lado, de, pues, continuar creciendo junto con nuestros colaboradores y clientes. Y pues seguiremos en ello, o sea, seguiremos ofreciendo productos de mucha calidad, le seguiremos poniendo todo el corazón a nuestro trabajo, que creo que eso es lo que destaca día con día, y pues teniendo las marcas que sean más relevantes para el mercado y para los clientes que están allá afuera en el mercado. El mercado ya cambió, creo que están en sintonía y sin duda esto, pasando de este bache, seguirán con el impulso de crecimiento. Juan Carlos, muchas gracias. Te buscaremos pronto para dar testimonio de las nuevas oportunidades y para comentar el sabor de este pan de muerto con mole, que me parece que parece muy bien. Te lo vamos de esta visión de negocio, ¿no? Te lo vamos a mandar para que lo pruebes. Gracias. Muy bien. Oye, mis compañeros no vienen a la oficina, no lo van a poder, me lo van a... Entonces mejor hacemos una reunión en un Talks. Exacto. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy bien, Edgar, cuídate. Gracias. Buen día.